Abran su Biblia. Por favor, vamos a estar meditando esta mañana bajo un tema muy especial que siempre va enfocado a la obra de Cristo. Y yo creo que es un versículo que muchos se pueden, pero que hoy lo vamos a tomar en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Isaías capítulo 53, versículo 5. El tema de esta mañana, hermano, es el patemata de Cristo. Es una palabra griega que va enfocada al sacrificio, al dolor, al martirio. La palabra patemata. Así de que quiero invitarle ahora que leamos la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Una vez más: mas él herido fue por nuestras, molido por nuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Señor, esta mañana disponemos nuestro corazón para que nos hables, y que hoy en este recordatorio de tu muerte pueda despertarse un agradecimiento en nuestras vidas. Yo sé, Señor, que si hay algo que jamás debemos de olvidar, y es lo que la iglesia de los Hechos predicaba, era la resurrección. Era la muerte, era la resurrección, era el mensaje de vida eterna. Y en ese queremos enfocarnos hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos ahora a hablar, hermanos, sobre este tema. El patemata de Cristo. La palabra, hermano, patemata en el griego se traduce como dolor, se traduce como sufrimiento, como martirio. Si hablamos en un término plural, es más que dolor, es más que sufrimiento. No hay una frase para describir la palabra patemata, porque alguien dice por ahí que es más que un sufrimiento, es más que un dolor, es más que una causa. Creo que cuando hablamos de la obra de Cristo, hablamos de algo, hermano, tan terrible que pasó en la cruz del Calvario, antes y después. Claro que eso estaba altamente profetizado, que se iba a dar en las Escrituras. Hace un tiempo atrás pude contemplar lo que era un video, y no pretendo ser grosero con esto, pero el Papa, el que recién murió, en cierta ocasión le preguntaron que por qué había muerto Cristo, y él dijo que no lo entendía. Él dijo: yo no sé por qué murió Cristo, dijo. Es más, dijo, no me pregunten, dijo, porque ni sé por qué el Padre lo abandonó. Y yo me puse a pensar que, hermano, la verdad que la mente humana o mente carnal no se puede descifrar, no se puede entender la gran obra de Cristo en la cruz. Pero cuando uno la ve desde el ámbito espiritual, hermano, podemos encontrar algunas razones. Yo creo que la iglesia, sí, hermano, podemos entender los propósitos de la muerte de cruz, de la muerte de cruz. Nosotros sí entendemos por qué Jesús fue a la cruz, pero hay muchos que no lo van a comprender. Ahora, si hablamos de algunas razones, hermano, por la cual Jesús fue a la cruz, una de ellas es porque usted y yo estábamos condenados a la muerte. La Biblia dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Cristo es vida eterna. También la Biblia dice que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo nos dio la vida. Dicho de otra manera, Él murió, Él fue a la cruz, al sufrimiento, porque usted y yo necesitábamos ser salvos. Ahora, humanamente usted va a decir: ¿para qué fue Jesús a la cruz? No había necesidad que fuera. Pero hermanos, la muerte en la cruz era necesaria
porque era el cumplimiento de un plan eterno. La Biblia dice en Efesios que antes de la fundación del mundo, dice que el Padre ya había predestinado al Cordero de Dios. O sea, por favor escúcheme, que Adán y Eva fallaran, hermano, allá en el Edén, no fue una sorpresa, porque antes de que Dios hiciese a Adán y a Eva, Dios ya tenía al Cordero que iba a ser inmolado. O sea, ya sabía que le iban a fallar, o que le íbamos a fallar. Entonces Dios, desde antes de la eternidad, Él tenía un plan, eterno. Y esa era parte del patemata o del sufrimiento, del dolor, el martirio de Cristo. Otra razón, hermano, por la cual Jesús fue a la cruz, es porque es la muestra más grande de amor. Uno puede hablar de tantas cosas en esta tierra, de tantos temas, pero el tema central de las Escrituras seguirá siendo el gran amor de Dios. Allá en Génesis 3:15, cuando fallaron los hombres, cuando falló la primera pareja, hubo una profecía acerca de Jesús. Es decir, que toda la Escritura a través de los sacrificios hablaba de la muestra del gran amor de Dios. Les pregunto esta mañana, ¿cuántos se sienten amados por ese gran amor de Dios? ¡Qué privilegio! ¡Qué grandeza! Sentirse amado por esa grandeza de ese amor incomparable. Claro que nosotros entendemos que Jesús fue a la cruz porque necesitábamos volvernos a Dios. Dice la Biblia en Hebreo, Dios habiendo hablado muchas veces, de mucha manera, a través de los profetas, ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Todo lo que se dio en el Antiguo Testamento, dice Hebreos, que era una figura y era la sombra de lo por venir. O sea que humanamente Dios había gastado todos los recursos, humanamente hablando, para que los hombres se volvieran a Dios, pero no fueron necesarios. Por eso nos envió a Jesucristo. Por eso nos envió, para que nos volvamos a Él. Ahora, hermanos, Isaías, el profeta, habla del martirio, del sufrimiento de Cristo, el cual yo esta mañana quiero hablarle precisamente lo que abarca ese sufrimiento, ese patemata de Cristo por nosotros. Quiero dividírselo en tres partes. Lo primero es, hermano, el patemata o el sufrimiento, el martirio de Cristo en el Getsemaní. Créame lo que esta mañana usted va a aprender algo fresco, diferente, como yo lo aprendí. Todos en algún momento hemos leído lo que pasó en el Getsemaní. Cuando Jesús va, hermano, después de tener una cena con los discípulos, después de haberle lavado los pies, después de haber estado con ellos. Precisamente el Evangelio de Juan nos describe lo que pasó esa noche. En el capítulo 17 Jesús hace una oración poderosa por ellos. Y una parte de esa oración de Jesús era: Padre, que ellos se mantengan unidos como tú y yo estamos unidos. Padre, que ellos se amen. Y empieza a describir y le dice que ellos vean la gloria que tuve antes contigo. Y empieza Jesús a hablar por ellos, le lavan los pies, está con ellos. Esa noche, a la medianoche, se van, hermano, al huerto del Edén. Y todos, hermano, hemos leído lo que pasó en el huerto del Edén. Y dice Mateo 26:36 que Él les dijo: sentaos aquí, entre tanto que yo voy a orar. Algunos escritores dicen que se llevó a 8 discípulos al huerto del Edén, pero ya cuando estaba cerca, todavía Él selecciona un grupo y se lleva nada más a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan, si no me equivoco, y les dice: quédense aquí y yo voy a ir a orar. Había una parte donde solo Él podía orar. Se lleva a los discípulos para que oren y puedan fortalecerle, pero Él se va al Getsemaní. Y en ese Getsemaní, hermano, dice la Biblia que pasan cosas tremendas. Por ejemplo, Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos nosotros sanados. Tomando lo que había pasado allá en Isaías, lo que profetizó Isaías. Cuando llega Él al huerto, todos conocemos esa historia, que Mateo registra que va y ora 3 veces. Y las 3 veces la oración es la misma.
Y la oración es: Padre, si es posible de mí que pase esta copa, pero que no se haga la voluntad, mi voluntad, que se haga la tuya, oh Padre. Las 3 veces va y llora, hermano, en aquella densa oscuridad. Y muchas veces yo lo había enseñado, de que Jesús humanamente le decía: yo no quiero pasar esta copa. Pero cuando estudia uno el contexto griego, se da cuenta que Jesús no está diciendo que no quiere pasar la copa. Lo que sucedía es que esa noche se estaba peleando la batalla más grande. Él creía que en esa angustia, hermano, no podía él quizás, hermano, sobrevivir, a tal grado que Mateo lo describe en el capítulo 38-39 y le dice: mi alma está muy triste. Escuche esto: mi alma está muy triste hasta la muerte. No había llegado a la cruz y Jesús ya estaba hasta la muerte. A ver si me comprende. Lo que le trato de enseñar esta mañana es que el primer martirio, el primer sufrimiento se da esa noche en el huerto del Edén. Hermano, tal vez algunos me van a entender acá, pero pasar por una tristeza de las más profundas es cuando usted siente que va literalmente a morir. Solo aquellos que han pasado por una angustia terrible, solo aquellos que se les han subido todos los niveles y que ya no hay oxígeno, solo ellos van a entender. Yo no sé si este año fue el año pasado, tuve una experiencia con mi esposa, que de repente estaba, bueno, acostada estaba, y de repente me dice: no aguanto, me dice. ¿Qué te pasa? Le digo: es que no puedo respirar. Y empezamos ahí con los niños a querer auxiliar, hermano, y no se podía. Y ya ella se estaba prácticamente como quedando. Entonces, bajo una gran tormenta, así el año pasado, bajo una gran tormenta, le digo: niños, ayúdenme como pueda, me la voy a llevar, hermano. Y me la llevé de emergencia. Y ella, hermano, en el camino todo había una gran trabazón por donde me tiraba yo. Y yo me recuerdo que ella así, hermano, se iba quedando, ya se había engarrotado, hasta despidiéndose estaba de mí. Despidiéndose. Ella creía que no iba a llegar. Es más, cuando llegó no se podía bajar. Y le digo al vigilante: mire, le digo, ella no se puede bajar. ¿Cómo no? Me dijo: ahorita, me dice, le ponemos silla de ruedas. Silla de ruedas la metieron de emergencia. Fue el año pasado. Y me acuerdo que adelante iba una ambulancia, bueno, una patrulla. Y a mí se pedía auxilio. No, le dije yo: aquí me voy a ir como pueda, hermano, rebasando. Pero creo que, si bien es cierto, mi angustia era grande, pero la de ella era más grande. Créame lo que hasta me estaba diciendo dónde estaban los ahorros. Es la única vez que me ha pedido perdón. Algo malo había hecho. No, en serio, no en broma, estaba despidiendo. Déjame cuidar a los niños, me estaba diciendo. Sentía. Entonces, la primera patemata, o el primer sufrimiento interno de Jesús no se da en la cruz. La primera se da esa noche. A tal grado que hay estudiosos que dicen que ahí en el Getsemaní lo que pasó fue una hematrodosis. La hematrodosis es un trastorno hematológico, es decir, es un trastorno, se lo voy a hablar en salvadoreños. Lo que pasó esa noche es que los órganos no aguantaban. Los órganos vitales, a ver si me comprende, hicieron cortocircuito. Hubo un colapso y dice: Padre, yo no sé si voy a pasar esta copa. No se refería a la muerte, porque ya le había dicho a los discípulos: la copa que yo voy a pasar, ustedes no la pueden pasar. Y no era la Santa Cena, era la muerte. Él estaba seguro, él sabía lo que había venido. Dice Juan que ya le quisieron hacer rey en una ocasión y él dijo: no, mi reino no es de este mundo. Él no vino a glorias, él no vino hermano a sentarse en trono. Él sabía su propósito, que era morir y redimirnos de toda maldad. Por eso le dice: yo no es posible pasar esta copa humanamente, no puedo, pero todo eso lo hizo por amor a nosotros.
Toda esa, hermano, esa noche oscura, terrible, la Biblia dice, y en su agonía, su sudor, dice, eran como grandes gotas de sangre. Eso es lo que se le conoce como el shock hipovolémico. Según los estudiosos, saben que algunos acá, hermano, ¿cuántos han estado alguna vez? Pero de verdad afligidos. ¿Cuántos saben que no se suda como está sudando ahorita? Sino que se suda helado. Y eso es horrible. Pero sí dicen los estudiosos que sí es posible, que el sudor se espese y cambie de color. El escritor dice, eran como, no dice que era sangre, es un como, un símil. Hace una comparación. Imagínese usted qué angustia esa noche. O sea, qué terrible. Y la noche más oscura. Hay una alabanza que tiene que ver la noche azul, dice, cubierta de tinieblas. Está hablando de ese momento tan terrible. Ahora, hermanos, ¿qué aprendemos de los sufrimientos de Cristo en el Getsemaní? Aquí vienen las lecciones prácticas. Número uno, lo primero que aprendemos es que todo propósito grande primero tiene que pasar por la escuela de la agonía y la tristeza. Si alguien aquí nunca ha pasado por el dolor y la tristeza, nunca podrá contar las victorias venideras. Primero hay que pasar por sufrimiento. Jesús nos enseña en el Getsemaní que todo propósito grande primero pasa por la escuela del dolor. En el Getsemaní le dice, yo no sé, estoy triste hasta la muerte. Una y otra vez va por los discípulos y le dicen, no han podido orar conmigo. Yo estoy más que seguro que Jesús se llevó aquel grupo, pero luego selecciona a unos, porque sabía que si los seleccionaba, él necesitaba humanamente un apoyo, una compañía, alguien que le ayudara, porque sabía que el ángel de la muerte, el príncipe de las tinieblas, habían tomado ya, hermano, lo que era horas para que él fuera a la cruz. Pero lo más terrible es que en ese momento el Hijo de Dios, hermano, usted registra que fue tentado por el enemigo y siempre fue vencedor. Pero en el Getsemaní es la única manera, y Hebreo lo describe, que dice que en su agonía, antes de ir a la cruz, en su agonía, por su temor reverente, por su lágrima fueron oídas sus palabras. Hermano querido, todo propósito grande primero tiene que pasar por la escuela del dolor y el sufrimiento. Y los que estamos aquí sabemos eso. Tal vez no vamos a morir por otro en una cruz, pero todos sabemos aquí que toda agonía, todo sufrimiento tiene una recompensa cuando estamos dentro del propósito de Dios. Todo tiene un propósito dentro de la obra. La segunda lección que aprendemos es que hay tratos especiales, hermano, de Dios, del Padre con nosotros, que aunque deseamos compartirlos, no podremos. Jesús va 3 veces donde los discípulos, pero ¿sabe usted que el Padre nunca habla con los discípulos? ¿Con quién hablaba? Con el que iba a pasar el sufrimiento. Y yo me puse a meditar en esto, que a veces uno quiere compartir el dolor o lo que le pasa con a otros. Es más, a veces va donde gente y le dice, ¿cree que me puede ayudar a orar para salir de esta? Y le tengo una noticia que tal vez no le va a agradar. Es que el trato de Dios no es con el que usted comparte. El trato de Dios es con usted. Por eso que cuando viene gente y me dice, dice pastor, dice el Señor que nos levantemos a la 1 de la madrugada, yo le digo, levántese usted a orar. Que mire, dice el Señor que nos metamos en un tiempo de ayuno. Gloria a Dios, hay que ayunar. Pero a veces el trato es con la persona. El trato de la obra de la cruz era directo del Padre con su Hijo. Jesús llega donde los discípulos, no,
Es que el Padre solo estaba hablando con él. Hay momentos en la vida que Dios lo va a apartar para poder hablar con usted. Quizás no va a entender los procesos, quizás no va a entender el momento, pero es que Dios quiere tener un trato especial con usted. Número 3, hermano, Jesús sintió de fallecer. Nosotros también no estamos exentos de esto, pero escuche esto: así como el Padre envió ayuda a su Hijo, ¿cuántos creen que Dios puede enviar ayuda a su iglesia? El Padre no le evita que vaya camino a la cruz, pero ¿sabe qué? Envió ángeles, dice Mateo, para fortalecerle. ¿Qué dice esto? Que hay pruebas que Dios no se las va a quitar, pero le va a dar la fuerza para que las aguante. Uno de los errores que cometemos la mayoría que estamos aquí es que cuando estamos pasando por malos momentos, siempre oramos al Señor: quítame esta prueba. ¿Alguien ha orado así? Quítame esta prueba. Si el pastor ha orado, ustedes no son tan oradores como como no, son más creyentes. Pero yo he orado muchas veces: Señor, quítame esta prueba. Y es una mala oración. Sí, así como lo oyó, es una mala oración. Porque nunca le pedimos al Señor que nos discierna qué nos quiere enseñar en esa prueba. ¿Qué le enseña el Padre a Jesús? Que la copa tiene que pasarla, que la muerte tiene que pasarla, pero algo maravilloso hace Él, y es fortalecerle para que vaya a la cruz, para que vaya y muera por todos nosotros. Hay pruebas que Dios quizás no se las va a quitar, pero le va a dar la fuerza para que usted salga en victoria. Por eso, hermano, igual que ustedes, he perdido seres queridos. Dios se los quiso llevar, pero me ha dado la fuerza para seguirle diciendo que ese Dios sigue estando con nosotros. Porque a veces me ha dolido perder a alguien y digo yo: Señor, pero oré bastante. Dios pudo evitarlo, sí, pero quería enseñarme que aún en las pruebas Dios fortalece nuestras vidas. Número 4, la soledad nos enseña más que las fiestas. Jesús venía de una cena. Jesús venía de estar con los discípulos donde creía que todo estaba bien. Pero ¿sabe qué? La ausencia de los demás no significa la ausencia de Dios. En la cena todos estaban, ¿sí o no? Pero en el huerto del Edén, de ahí para allá, lo dejaron solo. Y esto tiene que hablarle a su corazón. ¿Sabe que en la fiesta, cuando Jesús le lava los pies, cuando Jesús ora por los discípulos, no pasa nada sobrenatural? Sino que lo sobrenatural empieza a pasar desde el huerto hacia adelante. Esto me enseña que la ausencia de los demás no significa la ausencia de Dios. ¿Qué le estoy diciendo? Que aunque todo lo dejen, hay un Dios que jamás lo va a dejar. ¿Qué le estoy diciendo? Que a veces es necesario que alguien, hermano, nos abandone para que Dios nos recorre en su brazo. Es necesario a veces que alguien se vaya para que venga algo nuevo. Es necesario pasar por la prueba para que el Padre te bendiga. Y eso no lo entendemos. Pero el huerto nos enseña el sufrimiento de Cristo, la ausencia de los demás, la presencia de Dios. Y como dijo alguien, definitivamente la soledad muchas veces nos enseña más que la fiesta. Porque a veces uno comparte y gloria a Dios. Y usted no me deja mentir, pero muchas experiencias maravillosas, algunos que están aquí, las han tenido a solas con Dios. Ha hablado Dios con ustedes. Posiblemente quizás en el momento donde había fiesta, habían panes, había otro tipo, no funcionó nada. Pero cuando llega Jesús todo cambia. Entonces, hermano, la primera etapa de los sufrimientos de Cristo, del martirio de Cristo, se da precisamente esa noche en el Getsemaní. La segunda etapa, hermano, de el patemata o del sufrimiento de Cristo se da hacia la cruz. La Biblia dice que los guardias lo arrestaron a Jesús. Comenzaron a acusarlo de una manera falsa. Lo llevaron al sumo sacerdote. Y dice Mateo 26, 67. Entonces le escupieron el rostro, le dieron de puñetazos
Otros, dice, lo bofeteaban, diciéndole: profetízanos, Cristo, profetízanos, y lo golpeaban. O sea que le cubrían el rostro y luego lo golpeaban y le decían: ¿quién te pegó? La segunda etapa del sufrimiento de Cristo se da camino hacia la cruz. Joseph Hapter dijo: ven cuán paciente es el Cordero. Insultado en un lugar, al poderoso atacaron, al Creador escupieron. O sea, al Rey de Gloria comienza ahora, hermano, a sufrir la segunda etapa, que la cual quizás usted no había pensado. Pero lo más difícil para alguien es sabiendo que puede hacer algo y no poder hacerlo. Es decir, que la segunda etapa del sufrimiento de Cristo no solo es por fuera, es por dentro. Ahora empieza la humillación. Ahora empiezan a quererlo destruir por dentro, psicológicamente. Porque Jesús era poderoso. Hermanos, ¿cómo no iba a saber quién le golpeaba? ¿Cómo lo injuriaban? Sabiendo que tenía el poder para deshacer a sus enemigos, se quedó totalmente callado. Y esa etapa creo que es una muy difícil. Porque aún Marcos 15, 16 dice: entonces los soldados lo llevaron dentro de un atrio. Esto es el pretorio. Y provocaron, dice, a toda la compañía y le vistieron de púrpura, poniéndole corona tejida de espinas, y comenzaron luego a saludarle. Le decía: salve, Rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencia. Los soldados se postraban, pero no para pedirle perdón, sino para burlarse de lo que él era. Le hacían reverencia, lo insultaban, lo golpeaban. Y como dijo el gran comentarista, no le pusieron una corona de oro ni de plata, ni una diadema para reconocerle como rey, sino que le pusieron fue una corona de espinas para que su sangre adornara su frente. Sus transgresores le dieron golpes y él extendió sus brazos. Los burlones, hermanos, le crucificaron en la cruz y él abrió su brazo para salvarlos. Dicho de otra manera, el momento más cruel, más duro en la cruz se da cuando él va allí. Pero hermano, en vez de pronunciar maldición, dice Pedro, pronunciaba bendición para sus enemigos. ¿De qué estamos hablando hoy? Del sufrimiento, del martirio. Y la segunda etapa se da precisamente cuando él va camino a la cruz. Y alguien decía que cuando le azotaron, alguien podía morir. Hay gente que no alcanzaba a llegar a la cruz, porque con los azotes que le daban y el gancho que llevaba en la punta, que arrancaban, inhalaban los pedazos de carne. Alguien dijo que se le podían ver las costillas cuando a alguien lo azotaban de esa manera. Y yo creo que a Jesús lo azotaron ni siquiera como un ladrón, lo azotaron con más ira, porque creían que estaba blasfemando. Y lo azotaron con gran enojo, con gran maldad. Y alguien dijo: pero no fueron las costillas las que se le miraban a él, sino era su corazón desnudo de amor por aquellos que no lo amaron. Y que, hermano, aprendemos de la segunda etapa de Jesús, del patemata o del sufrimiento, del camino hacia la cruz. La primera lección que sacamos es que no solo cargaría la cruz de los errores de los demás, sino que cargaría con las injurias y provocaciones personales, es decir, lo que le hacían. Yo creo que cargar la cruz era doloroso, pero creo que era más duro cargar con los insultos que le daban. Todo por amor, todo
por pagar un precio que no debía, una condena que no debía. Dos, una de las fortalezas más grandes de la vida es quedarse en silencio, aun cuando usted tenga la razón. El Hijo de Dios siempre la llevaba de ganar, porque la Biblia dice que no se halló engaño en él. Una de las cosas que más nos va a costar aprender de esta lección es quedarnos en silencio aun cuando nosotros tengamos la razón. ¿Sabe qué le decía? Hace algo si eres el Cristo. Les pregunto, ¿era o no era el Cristo? ¿Pero por qué guardaba silencio? Porque era parte del plan redentor. Él tenía toda la razón, él podía salvarse. Cuando le decían, sálvete, si puedes hacerlo, hazlo. Pero una de las fortalezas más grandes de la vida es quedarse en silencio. Número 3, las etapas de las burlas y los del menosprecios son los que el Padre toma para exaltar su poder triunfador. Hermanos, si estás pasando, quizás no podemos comparar lo que tú enfrentas con la obra de Cristo, jamás. Pero si estás pasando un momento difícil, los menosprecios y todo lo que los enemigos usan, eso el Padre puede usarlo para exaltar su poder triunfador. 4, cuando condenan injustamente es porque hay una resurrección en espera. Cuando alguien condena injustamente es porque hay un poder glorioso de resurrección. Si hay algo que a mí me encanta de lo que dice Pablo, es que la resurrección de Cristo la comparte con la iglesia a tal grado que dice, si Él murió, todos morimos, pero si Él resucitó, todos resucitaremos con Él. Dicho de otra manera, hermano, hay algo especial esperándonos en las manos de Dios. Por eso vale la pena el sufrimiento cuando estamos dentro del propósito de Dios. La tercera etapa, hermano, del patemata final de la obra de Cristo es de la que hoy quiero hablarle. Después, hermano, de condenarlo, después del huerto Getsemaní, después de golpearlo, de juiciarlo y azotarlo, Jesús ahora tiene que cargar la cruz. Juan 19:17 dice, y él cargando su cruz salió a un lugar llamado la Calavera, y allí le crucificaron. Pero como dice la alabanza, no fueron los romanos los que crucificaron a Jesús, fueron nuestros pecados los que lo crucificaron. Los romanos solo estaban en el tiempo del cumplimiento. Jesús no vino antes ni después. Gálatas dice que vino en el cumplimiento que el Padre tenía. Pero en esta tercera etapa, Jesús tiene que ir a la cruz para, hermano, cargar con nuestros pecados. El Calvario en sí desnudó lo que iba a pasar en la cruz. Expuesto Jesús a todo el mundo, tratado como el delincuente quizás más temido. Los ángeles callan, el Padre se queda en silencio un momento. Y por eso es que Mateo 27:46 dice que Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? También, hermano, un escritor llamado Pedro dice, también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el injusto por los injustos, para llevarnos a Dios. Isaías dice, mas el herido fue, molido por nuestros pecados. Hermano, el castigo de vuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por su sacrificio, fuimos todos nosotros curados. Si hay una obra que jamás debe de olvidar la iglesia, es el alto precio que él pagó por nosotros. Si hay algo que no debemos de olvidar, es la obra, es lo que él hizo por amor a cada uno de nosotros. Hermanos, él lo entregó todo. Él lo entregó todo por usted y por mí. Y de esta última etapa no le voy a hablar porque todas la conocemos. Pero usted sabe lo que pasó en la cruz. Usted sabe lo horrendo que pasó ahí. Y dentro de ello saco 3 o 4 lecciones esta mañana que aprendemos de la obra de Jesús en la cruz. Lo primero, las más grandes batallas se ganan cuando se está dispuesto al sacrificio.
Filipenses capítulo 2 dice que Jesús, siendo igual a Dios, igual al Padre, y dice que se despojó de su trono. El Todopoderoso dejó su trono para tomar forma de siervo e ir a la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, las obras o las batallas más grandes se ganan cuando se está dispuesto al sacrificio. Y eso aplíquelo en toda área de su vida. Porque muchas veces queremos ver grandes cosas a cambio de nada. La gente que hoy goza de algo en la vida, por ejemplo, de un buen trabajo, tuvo que sacrificarse. Los que ahora Dios los usa, hubo un precio que pagar. Yo por eso nunca critico, y ustedes lo saben, nunca me he visto en el púlpito aquí criticando a los ancianos o siervos del Señor, que de repente alguien los critica porque ahora los ve bendecidos, pero nadie sabe de dónde viene ese hombre y esa mujer. Nadie sabe la escuela que ha pagado. Cuando usted vea a otro subir, bendígalo, ore por él, porque no sabe la escuela que ha pasado. Hermano, todas las grandes batallas se ganan cuando usted y yo estamos dispuestos al sacrificio. Si usted no quiere nada a cambio, pues así va a estar toda la vida. Pero Jesús nos enseña que la obra de la cruz es la obra más preciosa, porque de él se ha hablado y se va a hablar eternamente como el que nos salvó, el que nos redimió y que está a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto al sacrificio. 2, la cruz representa la más grande muestra de amor manifestada a personas no merecedoras. Es decir, como dice la carta de Juan, que nadie estaría dispuesto a morir por una persona que no vale la pena, por un homicida. Nadie estaría dispuesto a tomar ese lugar. La gente lo hace por buenas personas, pero no por malas personas. Y la obra de la cruz nos enseña la obra más grande de amor. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es su muestra de amor para nosotros. 3, Jesús sufrió, hermano, el martirio más grande para que usted y yo goce de las glorias eternas. Jesús sufrió para que usted goce ahora, para que usted disfrute. Y número 4, la obra de la cruz tiene un alto precio, que lo único que pide es que usted crea y que viva agradecido. ¿Sabe, hermano? Que la obra de la cruz es la obra más maravillosa. Y lo único que le pide a usted y a mí es que creamos en la obra, en el sacrificio de Cristo. Ustedes saben que es el único método. Hay mucha predicación ahora donde dice que en el reino de los cielos no van a estar solo los cristianos evangélicos, sino que van a estar etcétera, y no voy a mencionar nombre, pero es porque gente que ha distorsionado, hermano, lo que es la obra de Cristo. Porque para ir al Padre solamente es a través de su Hijo Jesucristo, y aquel que no cree en la obra redentora ya ha sido condenado. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Pero aquel que ha creído en la obra de Cristo tiene que vivir agradecido. Tienes que vivir creyendo en esa obra poderosa del gran Redentor, Hijo de Dios. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, porque estamos hoy agradecidos. Gracias, Cristo. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Esta mañana nos disponemos para hacer uso de la cena del Señor, y le damos gracias a Cristo a través de esta alabanza y a aquellos que van